Como siempre, había varias cosas en mi corazón para poder predicar hoy, pero me acordé de un comentario que hicimos el día de los bautismos hace 15 días, que voy a volver a retomar, y creo que es importante incidir sobre esto. Este pensamiento me ha llevado a pensar en dos predicaciones que ya hice hace tiempo, una acerca de los mártires y otra acerca del tercer bautismo, que tienen mucho que ver, así que me vais a permitir que salte de una a otra predicación, ¿vale? ¿Os acordáis de la historia del novio que le escribe la carta a la novia? Sí, ¿verdad? Para los que no estuvisteis en el bautismo, dejadme que os lo recuerde. Un chico conoce a una chica, se enamora locamente de ella y tiene siempre deseos de halagarla y de ser romántico, ¿no? Entonces este chico le escribe una carta a su novia y le dice: querida, pon el nombre que quieras ahí, querida, por volver a ver tus ojos, sería capaz de subir las montañas más altas. Por volver a acariciar tus mejillas, sería capaz de luchar con las fieras más peligrosas del mundo. Por volver a ver tus cabellos, sería capaz de atravesar a nado los más peligrosos y grandes océanos del mundo. Y después, en la parte de abajo, le dice: amada mía, nos veremos el domingo, si no llueve. ¿Os acordáis de esto? Pensando en estos días, en esta historia, pensé que sería bueno alargarla un poco más. No te voy a decir cómo terminó ese noviazgo, porque como entenderás, es una historia que no es cierta, ¿no? Es solamente para hacernos entender lo importante que es que nuestra relación con el Señor sea una relación seria, una relación constante y una relación de decisiones. Y me hacía pensar, como hablamos en el día del bautismo, me hacía pensar en esta predicación, que lo siento para los que lo habéis escuchado ya, es la predicación que hemos llamado, y he hecho alguna vez, y la hemos llamado el tercer bautismo. Pero es interesante que podamos recordar con esta visión de esta pareja de novios, que él es capaz de hacer cualquier cosa por ella, salvo que lloviera. A veces con el Señor somos así, y es cierto. Tú, el que está a tu lado, y yo somos así. Cambiamos nuestros planes sin ningún problema, dejando a Dios el último. Cambiamos nuestros planes sin ningún problema, diciendo: bueno, el Señor sabe, el Señor... Pero mi pregunta es: ¿qué haremos el día que las cosas se pongan difíciles? ¿Qué haremos el día que se pongan las cosas difíciles? Diremos: bueno, el Señor sabe, le puedo dejar a un lado. Quizás puedo hacer como Pedro, negarle para salir de un problema y que nadie me ponga contra la espada y la pared. Eso es lo que hizo el apóstol Pedro, ¿verdad? Oye, Pedro. Bueno, no le dijeron oye, Pedro, pero le dijeron: oye, pero este no es el que andaba con Jesús. ¿Y qué dijo Pedro? ¿Yo? No, yo no. Y Jesús le había advertido: me vas a negar. Me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. Yo nunca lo haré. Y lo hizo. Y todos conocemos la historia, ¿no? El caso es que, pensando en la historia de los novios, pensando en lo que le sucedía a Pedro, mi pregunta para mí y para ti en esta mañana es: ¿qué va a suceder cuando las cosas se pongan difíciles? Cuando las cosas se pongan difíciles, diremos: ¿si no llueve? Porque cuando todo está bien, somos capaces de atravesar montañas, somos capaces de atravesar ríos, océanos, somos capaces de decir: yo lucharé contra fieras, pero cuando las cosas se ponen difíciles, es cuando verdaderamente se sabe de qué pasta estamos hechos. Y yo quería transmitirle este mensaje a los que os bautizasteis hace 15 días, pero también a todos nosotros, que necesitamos una y otra vez recordar que nuestra decisión de seguir a Jesús ha de ser continua, cada día. Y vamos a ver un poco de historia
todos sabemos un poquito, ¿verdad?, acerca de lo que sucedió en el siglo XVI, que nos atañe a los que nos llamamos protestantes, o nos llamamos evangélicos, o cristianos evangélicos. Y todos sabéis que en el siglo XVI hubo un hombre llamado Lutero. Él era un sacerdote católico que, leyendo la Biblia, se dio cuenta de que había muchas cosas en el cristianismo del momento que no estaba bien. Se dio cuenta de que se estaba comprando y vendiendo la salvación, la cual no se puede ni comprar ni vender. Que se estaba ganando dinero a expensas de engañar a la gente una y otra vez, con temor, con miedo. De que se estaba cambiando la sola fe, la sola escritura y solo Dios por un montón de dioses, por un montón de cambios en la escritura y por un montón de obras en vez de fe. Y este hombre vino y empezó a hacer cambios en su fe y empezó a transmitirlos y empezó a haber problemas. Empezó a haber problemas de luchas, empezó a haber problemas de que hubo gente que no querían que Lutero dijera la verdad. Pero él no se cayó y él avanzó. Además de Lutero, había otros muchos reformadores, gente que desde el principio, y fíjate lo que te estoy diciendo bien, desde el principio se estaban transmitiendo la verdadera fe de unos a otros. No la fe del gobierno, no la fe del Estado, no la fe impuesta, sino la verdadera fe. Para contarte algo, en esta época medieval, en la que había guerras continuas de unos países a otros, cuando un país conquistaba otro país, todo el mundo que había quedado conquistado se cambiaba y se hacía de la religión del nuevo gobernador, del nuevo rey. Entonces, así estaba el cristianismo. Así estaba el cristianismo. No había gente casi que nacía de nuevo porque no se predicaba nada acerca del nuevo nacimiento. No había gente que experimentaba la llenura del Espíritu Santo porque no se predicaba acerca de la llenura del Espíritu Santo. Solamente es, antes hacías esto, ahora tienes que hacer esto otro. Si antes te preguntaban de qué bando eras, tenías que decir, yo soy protestante, o yo soy católico, o yo soy ortodoxo, o yo soy. Era suficiente con esto. Era lo que se llamaba la conquista a base de espada. ¿Cuánta gente se dice que en Sudamérica, cuando fue conquistada en el siglo XV, que se convirtieron al cristianismo? Pero dime la verdad, ¿cuánta gente se convirtió al cristianismo? Salvo las partes del norte, colonizadas por misioneros cristianos, que fueron con Biblia en vez de con espada. Salvo la gente de esos lugares que se les dio la opción de crecer y creer en Jesús, al resto se le impuso creer con una espada. Así estaba el tema. Así estaba el tema en nuestra Europa. Y al otro lado del charco también estaba así. Pero en Europa estaban sucediendo cosas. Y hubo gente que sí estaba convertida. Hubo gente, pequeños grupos, que sí creían en el Señor, que sí tenían la Biblia como su verdadero motivo de vida. Sí tenían la palabra de Dios como estandarte. Y sí tenían a Dios como el único y el verdadero Dios, el cual les había salvado de sus pecados. Empezó a haber, por no meterme en demasiados detalles, empezó a haber distintos movimientos, ¿vale? Uno de ellos, como decimos, fue el de Lutero. Pero había más, había otros reformadores a los cuales muchas personas se les unieron. Y uno de ellos se llamaba Zwinglio. Esto ya os lo he contado, pero lo voy a repetir porque los nombres son un poco raritos, así nos vamos quedando con ellos. Zwinglio era un suizo. Este hombre era lo que se llama un reformador radical. Un hombre que vino diciendo, dejemos a un lado la unión entre la religión y el Estado. Dejemos a un lado lo que es la religión impuesta y prediquemos la verdadera palabra de Dios. Y vengámonos a lo que dice la Biblia. El otro día hablábamos que normalmente en nuestras iglesias no bautizamos bebés. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, arrepentíos y bautizaos. No que nazca un bebé y lo bautizamos para que sea miembro de esta u otra iglesia, o para que sus pecados sean perdonados. Si no hay arrepentimiento, no puede haber perdón de pecados. Entonces este hombre empezó a predicar estas cosas y de él había dos discípulos suyos. Estos dos discípulos fueron igual de radicales que él en cuanto a la creencia del Señor, en cuanto a que la palabra era la única verdad. Sucedió
que Zwinglio poco a poco fue dando pasos atrás y este hombre empezó a unir de nuevo la religión y el Estado. Empezó a dar pasos atrás. Lo que sus inicios fueron radicales, creer firmemente unas bases, empezó a ceder y empezó a ceder. ¿Qué sucedió? Sucedió que estos dos discípulos suyos no dieron marcha atrás, y estos dos discípulos suyos sí fueron radicales en cuanto a esto. Ellos predicaban la palabra de Dios, invitaban a la gente a nacer de nuevo, a arrepentirse, a recibir el Espíritu Santo y a bautizarse. Este grupo empezó a llamarse, les empezaron a llamar anabaptistas, que es bautizados de nuevo. Y tenían muchos problemas. En primer lugar, porque ellos decían que el bautismo de pequeños no valía, fuera un bautismo luterano o fuera un bautismo católico. Ellos decían hay que bautizarse después de arrepentirse, tal y como hicisteis vosotros hace 15 días. ¿Qué sucedió? Sucedió que se ganaron muchos enemigos. Tuvieron enemigos luteranos, los cuales les buscaban para matarles. Tenían enemigos católicos, los cuales les buscaban para matarles. Y como tercer enemigo, tenían el enemigo del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado pensaba que eran unos insurrectos. Porque ellos decían que el bautismo que aplicaba el Estado, de acuerdo a la religión que tuviera, no era válido. Entonces, cada vez que ellos daban un paso, tenían que mirar. ¿Vienen unos, vienen otros o vienen otros? ¿Y saben lo que sucedía? Cuando les encontraban, les aplicaban el tercer bautismo. ¿Por qué el tercer bautismo? El primero porque habían sido bautizados cuando habían sido pequeños, cuando habían nacido, por sus familias, por el Estado y la religión del Estado. Primer bautismo. Segundo bautismo, cuando ellos habían encontrado al Señor cara a cara, cuando se habían arrepentido, cuando entendieron, arrepentíos y bautizaos. Ese fue el segundo bautismo que ellos aplicaban, el válido, el bíblico. Pero después sus enemigos, por llamarles así, era así, les aplicaban el tercer bautismo. Y ese tercer bautismo no era tan espiritual ni tan verdadero como el segundo. Y no era tampoco tan inocente como el primero. Les ataban una cuerda al cuello. Al final de esa cuerda había una piedra y los tiraban al río para que se ahogasen. Ese era el pago que tenían que dar por sus creencias. Ahora mi pregunta es, no daban un paso atrás. Ellos no decían, si llueve no voy a verte. Ellos no decían, si me pillan negaré mi fe. Ellos no decían, si me encuentran... Ellos tenían claro quiénes eran. Y ellos tenían claro lo que el Señor había hecho por sus vidas. Y aquí viene parte de la otra predicación que te digo que voy a unir. Ellos eran mártires. ¿Y qué es un mártir? Un mártir es una persona que está dispuesta a llegar al fin de su vida defendiendo lo que cree. Normalmente los mártires están relacionados con la religión. No voy a ceder, no voy a negar quién soy, no voy a negar lo que creo, no voy a negar lo que Jesús hizo por mí. Y pensando en esta historia que hablábamos el otro día, de este muchacho, podemos ver que tenía muy buenas palabras este chico. Muy buenas palabras. Cariño, te quiero, te visitaré, iré, estaré contigo, te acariciaré, te diré hermosas palabras, pero eso sí, que no llueva, por favor. Yo muchas veces me he preguntado, si yo tuviera una situación así, si sería capaz de resolverla con honor. Si sería capaz de resolverla con honor. Cuando digo honor, no digo honor hacia mi nombre, sino honor de ser llamado hijo de Dios. Entiéndeme esto, por favor. No honor de decir murió con honor, qué gran hombre, qué gran mujer murió con honor, porque era una gran persona. No, 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 no. Estoy hablando de morir con honor, con la honra de ser llamado hijo de Dios. Hace unos días, no sé si habéis oído la noticia, una iglesia como la nuestra, en Valencia, ha tenido que cancelar una
conferencia. Una conferencia en la cual estaban hablando al público asistente, al que quería venir, al que libremente quería asistir, sabiendo los temas de la conferencia, en los cuales se hablaba de la familia de acuerdo a la Biblia. Cómo Dios estableció la familia. Se han levantado en contra de ellos movimientos LGTBI y les han hecho cancelar la conferencia. Les han empezado a poner denuncias porque se sentían ofendidos por lo que ellos creen, por lo que ellos piensan y por la manera en la que quieren vivir su vida. Ok, puedes vivir tu vida como quieras, pero no me obligues a vivir la mía como yo quiero. Esta iglesia ha tenido que dar marcha atrás. Muchos decían, han hecho bien en las redes, otros decían, no, tenían que haber cancelado. Yo no me voy a meter a juzgar, cada uno toma sus decisiones, pero mi pregunta es, cuando nos digan que no podremos decir ni que somos hijos de Dios, porque esto ofende a los que no son hijos de Dios, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Nos hemos bautizado porque hemos tomado una decisión. Y no lo digo solamente a los que se bautizaron el otro día, lo digo a todos nosotros. Hemos tomado una decisión de seguir a Jesús, y seguir a Jesús con todas las consecuencias. Seguir a Jesús con todas las consecuencias. Hasta ahora, hasta hace nada, ser cristiano era muy fácil. Era muy fácil, me levanto por las mañanas, me pongo mi mejor ropa, arranco mi coche, meto mi Biblia o en el celular, me voy a la iglesia, disfruto con mis hermanos, después me voy a comer algo por ahí, me vuelvo a casa y cuánta gloria del Señor ha descendido sobre la reunión de hoy. Ha sido maravilloso. Ok, pero van a llegar tiempos donde no van a ser así. Van a llegar tiempos donde solamente por verte con una Biblia en la mano te van a insultar. Te van a pegar, van a querer que niegues tus creencias. Y llego hasta aquí con este mensaje porque tenemos que estar preparados. Y mi pregunta es la siguiente, siempre que me he preguntado, ¿estaré dispuesto a morir por el Señor? Siempre me he preguntado, siempre me he respondido algo, no lo sé, espero que sí. Espero que si llega el momento, Dios me dé la gracia, si fuese necesario morir así. En la iglesia del primer siglo, los que no morían mártires casi hasta se avergonzaban. Mira lo que te estoy diciendo, ¿eh? En la iglesia del primer siglo, morir de viejete en tu cama, con tu familia alrededor, lo que todos hemos deseado en el siglo XX y XXI, esa muerte dulce alrededor de los nuestros, los que morían así se avergonzaban, porque decían que no eran dignos de llevar el nombre de Jesús. Porque habían visto que Jesús había muerto en la cruz. Porque habían visto que los apóstoles, todos menos uno, si no recuerdo mal, habían sido crucificados, decapitados, aserrados, y así, uno tras otro, llevados a los leones, comidos por las fieras, y no negaban el nombre de Jesús. Y te digo la verdad, ese pensamiento había en la iglesia, en la primera iglesia, en la iglesia del primer siglo. Si no morimos mártires, no hemos llevado una vida digna delante de Dios. Todo se ha venido cambiando y nos hemos subido al carro del bienestar, en el carro y está bien, no te digo que no. No te digo que no podamos vivir tranquilos, que no podamos tener una tele chula en casa, que no podamos disfrutar de cosas de la familia, de momentos de alegría. No te estoy diciendo que no. Solamente te estoy diciendo lo que corre por mi corazón. El fin de semana pasado fueron fiestas aquí. Fuimos la familia al mercado medieval a comer un par de cositas, a ver el mercado que le gusta a Eva, y se echó la noche y empezaron a salir unos chicos con gaitas y con tambores y empezaron a hacer un juego de fuego. Y yo le decía a Eva y a Nazaret, hoy no me he olvidado de ti, Aarón, es que tú no estabas. El otro día el pobre conté una historia y dice, papá, yo también estaba. Digo, es verdad, hijo, es verdad. Empezaron a hacer una historia de fuego muy bonito, juegos malabares con fuego. Y yo le decía a Nazaret y a Eva, digo, wow, qué época de oscurantismo, la época medieval. ¿Cuánta gente fue prendida a fuego por su fe? ¿Cuánta gente no quiso negar a Jesús y fueron prendidos fuego? Y yo le decía a Eva y a Nazaret,
Y digo, yo no sé si sentirían dolor o en ese momento vendría el Señor con gracia y les calmaría el dolor. No lo sé. Pero antes nos estaba contando Junior que un día trabajando, él es soldador, él trabaja con hierro, estaba soldando y salió una pequeña proyección de la soldadura y le cayó en su anillo, porque justo estaba el guante roto ahí, y la soldadura cayó justo en el anillo. El oro es supertransmisor de calor y se le calentó todo el dedo y me está inspirando ahora mismo a pensar cómo tiene que ser morir quemado. No sé, pero me puse a pensar esto el otro día estando ahí en el mercado medieval. Y yo decía, horrible, horrible. Y todo por decir no doy un paso atrás. No, he creído en Jesús. Él me ha salvado. Y no le voy a negar ni un solo día de mi vida. Eso es lo que deberíamos de responder. Pero ¿sabes? Cuando yo me pregunto esto, siempre me respondo lo mismo. No sé si seré capaz. No sé si seré capaz. Solamente lo sabremos el día final si llegase una situación así. Pero siempre me respondo una cosa, que es donde quiero ir. Siempre me respondo una cosa. Quizás no sea capaz de morir así, pero tengo que ser capaz de vivir como un verdadero hijo de Dios. Solamente si me niego a mí cada día, solamente si me niego a mis placeres pecaminosos, solamente si desecho mis pensamientos que no son correctos, solamente si me educo en la palabra de Dios, si me esfuerzo en cumplir la palabra de Dios hoy en las pequeñas cosas, solamente quizás el día que llegue ese momento seré capaz de morir con honor para el Señor. No sé si me estoy explicando, pero sí sé una cosa, que si dejo al Señor el último, que si digo no importa, que si digo tampoco hay que ser tan extremista, bueno, sí, dice que ponga la otra mejilla, pero bueno, era para aquel tiempo. Si empiezo a poner excusas en mi forma de vivir para el Señor, si empiezo a decir, empiezo a bajar el listón de tal manera que sí que sé que si algún día llega aquello, mi listón estará tan bajo que seré capaz de negar al Señor. Y es la única respuesta que encuentro. Es la única respuesta que encuentro. No sé cómo moriré. No sé si seremos arrebatados. No sé si seremos martirizados. No sé si moriremos plácidamente en una cama de hospital o en nuestro hogar, rodeado de nuestros hijos y nietos, y todos diciéndonos lo que nos quieren. No lo sé. Pero repito, lo que sí que sé es que si no vivo honrando el nombre de Dios, no voy a ser capaz de morir honrando el nombre de Dios. Es la única respuesta que tengo para esto. Es la única respuesta que tengo para esto. Y sabes, a veces pensamos que vaya tontería eso de morir mártir. No lo busques tampoco, tranquilos, vamos a dejar. Pero a veces pensamos y decimos, bueno, pues el Señor tampoco hizo tan bien las cosas. Mira, si yo, permíteme esta tontería, permíteme esta licencia, si yo hubiera sido Dios, ¿sabes a quién no hubiera nunca hecho morir mártir? A Esteban. A Esteban. ¿Te cuento la historia de Esteban? ¿Sabes cómo murió? Apedreado, por no negar el nombre del Señor, por decir que Jesús era el Hijo de Dios, por poner a Jesús a la altura de Dios, el Dios de los judíos. Por eso le apedrearon. Pero sabes, Esteban era un hombre valiente, un hombre que el Espíritu Santo le respaldaba para que predicara el Evangelio. Y cuando Esteban predicaba, la gente se convertía. Dice que era un hombre que tenía tanta sabiduría y el Espíritu Santo lo ungía de tal manera que nadie podía cerrar su boca, que predicaba con denuedo la palabra de Dios, que no cerraba su boca avergonzado por nada ni por nadie, ni tenía temor a nadie. Y de repente, Esteban muere. Repito, permíteme esta licencia para no salir de contexto. Si yo hubiera sido Dios, hubiera dicho que muera otro y dejadme a Esteban tranquilo, que es un fiera, que es un hacha, que es un máquina. Esteban estaba muriendo, no estaba negando el nombre de Dios.
y había alguien que estaba mirando su muerte. Es más, alguien que estaba sujetando su ropa. ¿Quién era este alguien? Pablo. El apóstol Pablo, antes de ser apóstol, era un perseguidor de la iglesia. Dice que pedía cartas a los principales de los sacerdotes que le dieran permiso para ir, para apresar a los cristianos y llevarles delante de las autoridades, para que fueran comidos por los leones, para apresarlos. Pablo estaba viendo todo lo que sucedía con Esteban. Pablo era un hombre muy preparado. Pablo era un hombre instruido y enseñado desde que era pequeño en las mejores escuelas judías. Su maestro era uno de los principales maestros del judaísmo. Y él lo dice, fui enseñado así, pero todo esto lo tengo por basura, únicamente por seguir y predicar el nombre de Jesucristo. Pablo, siendo perseguidor, estaba allí viendo cómo Esteban estaba siendo apedreado. Y estoy seguro de que el Espíritu Santo estaba golpeando el corazón de Pablo. De tal manera, me puedo imaginar cosas, tú puedes imaginarte lo que tú quieras, ¿vale? Pero yo me puedo imaginar a Pablo viendo como un hombre al cual les llamaban indoctos y sin estudios, así decían de los apóstoles. Pero ¿quiénes son estos que hablan con tanto denuedo y con tanto poder? ¿De dónde viene ese poder? Si son gente del pueblo, si son pescadores, si son agricultores, si no han estudiado, son indoctos, les decían. ¿Cómo pueden hablar así? Era una locura para los que estaban preparados. Era una locura para los que habían estudiado. Ver a estos hombres del vulgo, del pueblo, que le habían salido de la nada, hablar de la manera que estaban hablando. Y estoy seguro que Pablo estaba viendo cómo Esteban estaba siendo apedreado y no callaba su boca y cómo miraba al cielo. Dice la palabra que los cielos se abrieron y pudo ver lo que le venía. Estoy seguro que el corazón de Pablo estaba siendo golpeado. Seguramente el Espíritu Santo le estaría diciendo, ¿cuánto sabes? ¿Cuánto sabes? Pero qué vacío estás. Porque la letra mata, dice la Biblia. Porque la letra mata. Pero el Espíritu vivifica. Esteban estaba siendo capaz de entregar su vida, de morir por su fe, de morir por no negar el nombre de aquel que le había salvado de sus pecados. A Esteban no le estaba importando si llovía o no llovía. A Esteban no le estaba importando. Poco tiempo después, apenas unos capítulos después de Hechos de los Apóstoles, vemos como Pablo tiene un encuentro con el Señor. Y después vemos como Pablo, ya una vez apresado en Roma, puede escribir las cartas con las que tú y yo hoy somos edificados. Vemos la cadena, el Señor permite que Esteban muera. Quizás lo permitió porque sabía que Esteban no le iba a negar. Y no fue una pérdida, fue una ganancia. Porque si el grano de trigo, tú y yo, no caemos a tierra y no morimos, no damos fruto. El fruto de Esteban fue que otros vieran su fe, entre ellos el apóstol Pablo. Repito, cuando él no era apóstol. Me puedo imaginar a Pablo escribiendo las cartas en la cárcel y acordándose de cómo fue parte del martirio de Esteban. Seguramente no se quejó ni una sola vez. Y digo seguramente, porque no lo sabemos. Aunque bueno, en sus cartas dice que alababa a Dios, que bendecía a los hermanos, ¿verdad? Y su actitud era correcta. Pero seguramente él pensaría, Dios utilizó a Esteban para que mis ojos fuesen clavados con el amor de Jesús, para que mi corazón fuera tocado con la fe de este hombre. ¿Quién soy yo para quejarme de estar en prisión? Si a aquel nos le cargamos a pedradas. Esto es lo que vivían los cristianos del primer tiempo. Y posiblemente, seguro, será lo que vivan muchos de los cristianos del último tiempo, porque dice la palabra, seréis apresados, seréis llevados delante de las autoridades.
¿Seremos capaces? ¿Qué piensas? Estoy seguro que no sabes qué responder. Yo tampoco. Pero me respondo a mí mismo, de nuevo, que es donde quiero llegar. Me respondo a mí mismo solamente de una manera. Y llevo años dándole vueltas a esto, muchos años. Esta predicación la escribí, si no recuerdo mal, en 2014. Y me sigo respondiendo lo mismo. No sé si seré capaz, pero lo que sí que sé es que hoy tengo que ser capaz de vivir con honor al nombre de Jesús. Sí, eso sí lo sé. Y quizás, solo quizás, si algún día llega eso, estando mi listón alto con mi relación con el Señor, quizás, y solo con la gracia de Dios, podré ser capaz de decir, no niego el nombre de Jesús. No niego el nombre de Jesús. Me podrás decir, pues vaya ánimo que me das. Pues lo siento, pero es la verdad. Te podría hablar de bendición, te podría hablar de prosperidad, de multiplicación, de la oración de Jabes. Pero hoy no toca eso. Hoy toca que tomemos decisiones. Hoy toca que digamos, sí, me voy a esforzar por honrar el nombre del Señor. Sí, me voy a esforzar por bendecir a mis hermanos. Sí, me voy a esforzar. Me voy a esforzar. Nos queda el partimiento del pan y nos queda una canción. Quizás podríamos empezar, Junior y Anderson, por favor. ¿Podéis ayudarme? Te voy a invitar. Te voy a invitar en esta mañana a que hagas un compromiso con el Señor. No importa la edad que tengas, no importa lo que estés viviendo. No importa. Lo que importa es que Jesús entregó su vida por ti y te dice, ven.